En la página 181 se expone en un primer momento la ley de la identidad viviente. Y esto es, digamos, como muy importante en el caso de Florensky, porque, como hemos estado viendo, él no evade todas las exigencias que contiene esa comprensión profunda, en este caso, de la razón, ¿no? Y no evade, por ejemplo, los riesgos a los que ésta se puede ver conducida. Por eso, ¿no?, en torno a esta ley de la unidad viviente, Florensky hizo varias investigaciones sumamente relevantes, sumamente interesantes y fecundas, que iremos aquí tratando de desplegar poco a poco. Para empezar, lo que diremos es que, de acuerdo con Florensky, tendríamos nosotros que apuntar hacia la unidad infinita. Este es como el primer punto que expone Florensky. O sea, habría una necesidad de dirigirse de lleno a la unidad infinita. De hecho, lo que él afirma es que si fuese posible, ¿no? Recuerden que él aquí se está moviendo todavía en un plano formal, o sea, está abordando estas cuestiones desde una exigencia lógica, o sea, desde una exigencia discursiva. Entonces, lo que sostiene Florensky es que la intuición de la unidad infinita sería capaz de explicarlo absolutamente todo. O sea, ahí es esta intuición de la unidad infinita es precisamente la que nos permitiría explicarlo todo si es que esta intuición fuese capaz de fundar de modo nuevo la ley de la identidad. O sea, aquí lo que estaría entonces en juego en un primer momento es la ley de la identidad. O sea, esta unidad infinita estaría a su vez relacionada con la ley de la identidad. Esta ley de la identidad es precisamente lo que a Florensky le interesa ir explorando de manera cada vez más aguda. Y que además, como se vio ya anteriormente, es esta ley de la identidad A igual a A, ¿no? Ya habíamos visto de qué manera, en sentido negativo, Florensky lo desarrolla, parece frenar todo intento de explicación en el momento estático del entendimiento. Y aquí hay como dos elementos muy importantes de tener en cuenta. El primero es que Florensky considera que nuestro entendimiento no es capaz de ir más allá. O sea, el entendimiento en cuanto tal, en tanto facultad que nos pertenece y en relación al conocimiento, llega a un punto en el cual este se queda más bien estático. O sea, en este caso, digámoslo así, se mantendría ya detenido, lo cual pareciera entonces conducir a la imposibilidad de poder ofrecer cualquier intento de explicación. O sea, cualquier tipo de indagación mucho más profunda. Por eso para Pavel Florensky es tan importante que esta ley de la identidad sea pues fundada de un modo nuevo a partir de la verdad misma. O sea, a partir pues, en este caso, de las exigencias que comporta la ley absoluta, si es que ésta existe. O sea, aquí digamos, él está, por un lado, Florensky está como resaltando aquellos elementos que no pueden ser pasados por alto, si es que en efecto se quiere llevar a cabo una adecuada fundamentación, ¿no? Es decir, si se quiere realmente tomar en serio las exigencias que contiene la investigación. Entonces diría Pavel Florensky, si es que existe la intuición de esta unidad infinita, de la unidad infinita, y esta sería, por tanto, ¿no?, al menos en principio, lo que explicaría absolutamente todo, entonces se trataría de la verdad absoluta. Y en este caso, la propia ley de la identidad tendría que encontrar en ella, es decir, en esta unidad infinita, en tanto verdad absoluta, tendría que encontrar en ella tanto su justificación como su fundamento. Entonces, lo primero que sostiene Florensky, y es muy interesante, es que cuando nosotros en el entendimiento, por ejemplo, nos topamos con la ley de la identidad, A igual a A, pareciera que entonces todo está absolutamente claro. Es decir, como que el entendimiento
¿no? Se detiene y ya no indaga más allá, como si todo estuviera pues plenamente claro. Lo que insiste Pavel Florensky es que a su vez la ley de la identidad no es algo que se baste a sí misma, sino que requiere apelar a la verdad absoluta y por ende encontrar en esta verdad absoluta, en tanto intuición de la unidad infinita, tanto su justificación como su fundamento. O sea, la ley de la identidad, recuerden, ¿no? A igual a A, de acuerdo con Florensky, requiere en un primer momento una justificación. No es de que ya está todo claro y se acabó, ¿no? A igual a A. Y en segundo lugar, además de la justificación, esta ley de la identidad, a la luz de la verdad absoluta, es que podría entonces remitir a su verdadero fundamento. O sea, este es, digamos, como los dos elementos fundamentales. El hecho de que no se pierda de vista que aunque el entendimiento nos plantee, por ejemplo, la ley de la identidad en términos aparentemente transparentes, A igual a A y ya todo está absolutamente claro, en realidad sería necesario apelar tanto a su respectiva justificación como a su respectivo fundamento, insisto, a la luz de la intuición de la unidad infinita, que además correspondería tal intuición con la verdad absoluta. Por eso va en un primer momento Florensky, ¿no?, a criticar este posicionamiento restrictivo que asume el entendimiento por medio, por ejemplo, de la ley de la identidad. De hecho, lo que insiste Pavel Florensky es que en realidad, si nosotros indagáramos de una manera adecuada en la propia ley de la identidad y tratáramos de profundizar tanto en su justificación como en su fundamento, entonces lo que veríamos es que habría un elemento superior que es justo en un primer momento lo que la justificaría como tal y en un segundo orden, aunque mucho más esencial, lo que la fundamentaría. O sea, entender pues que el entendimiento en cuanto tal no se basta a sí mismo, sino que remite a su respectivo elemento de fundamentación, es decir, a la verdad absoluta. Y para mostrar esto, Florensky lo que afirma es que aunque en términos abstractos A es igual a A puede ciertamente funcionar, el ser no está sometido a esta ley. Esa es, digamos, la primera crítica que en efecto Florensky lleva a cabo. O sea, en un plano abstracto, en un plano meramente conceptual, pareciera entonces que el entendimiento, ¿no?, tendría la razón. En cambio, lo que insiste Pavel Florensky es que cuando esta ley de la identidad A es igual a A, ¿no?, se mantiene dentro del ámbito del entendimiento, no hay mayor problema. Pero si ponemos más atención, entonces lo que descubrimos es que el ser mismo no está sometido a esta ley. O sea, el ser mismo, la realidad concreta en cuanto a tal, no está sometido a esta ley. Al contrario, estaría más bien por encima de esta misma ley. O sea, digámoslo así, la realidad concreta, la dimensión ontológica en cuanto a tal, no corresponde necesariamente con esta dimensión que el entendimiento despliega. Por eso, y para poder abarcar en ello, para poder demostrar que el ser no está sometido a esta ley de la identidad que el entendimiento despliega, hace una pregunta. Pregunta Florensky: ¿cómo son posibles la multiplicidad de la coexistencia espacial? La divergencia, pues, o sea, el hecho de que haya tantas cosas en este mundo y la multiplicidad de los momentos del tiempo, o sea, el cambio, el movimiento. O sea, ¿cómo es posible que haya tantas cosas distintas que además se manifiestan en situaciones temporalmente diferentes, cada una de ellas? ¿Cómo es pues que se dé tanto la multiplicidad de la coexistencia espacial como la multiplicidad de los tramos temporales, o sea, de la temporalidad? En otras palabras, ¿cómo sería posible, pregunta Florensky, que la multiplicidad espacio-temporal
no violase la identidad. Pensemos en un árbol. Si nosotros sembramos un árbol desde pequeño y pasado un buen tiempo lo vemos, veríamos que en realidad algo ahí ha cambiado. O sea, este árbol, de hecho, no puede seguirse manteniendo dentro de este planteamiento estático. O sea, decir que este árbol es exactamente el mismo del que sembramos, no, evidentemente no sería así. O sea, algo ahí se habría cambiado. Entonces, en lo que insiste en un primer momento Florensky es cómo puede ser que entonces haya una continuidad diferente y que además pareciera no contradecir o no violar, en este caso, la ley de la identidad. Y lo que destaca Florensky es que en este caso, o sea, la multiplicidad espacio-temporal, en cuanto tal, o sea, la realidad no violaría la identidad única y exclusivamente en el caso en el que la multitud de todos los elementos, estos elementos, recuerden que siempre están ubicados tanto espacial como temporalmente, estuvieran absolutamente sintetizados por la verdad. O sea, a pesar de que nosotros vivamos ciertamente en una multiplicidad divergente de elementos espaciotemporales, tiene que haber un sustento, un sustrato literalmente que los sintetice y que les permita mantenerse en la identidad que les corresponde. Esta especie de síntesis, ¿no? Esta, digamos, labor de mantenimiento es, de acuerdo con Florensky, la que realiza la verdad. De tal modo, dirá Florensky, que entonces el otro, en el orden de la coexistencia como en el de la secuencia temporal, es al mismo tiempo el no otro, subespecia eternitatis. O sea, aquí lo que entonces sostiene Florensky es que lo que nosotros vemos es al mismo tiempo aquello que no vemos. Recuerden que para Florensky es muy importante la conjunción de los dos mundos. Es decir, plantearse ya desde una posición simbólica, no el mundo como símbolo. Entonces, lo que sostiene en este caso Florensky es que a pesar de que nosotros vemos, y podemos decirlo así, experimentamos un cambio, al final hay algo que no cambia. O sea, lo que nosotros vemos es por aquello que en efecto no vemos. Ese otro sería por el no otro. Y él lo dice, subespecia eternitatis, o sea, bajo una especie de eternidad. Quiere decir que entonces ya no estaríamos ubicados meramente en una visión fáctica o en una visión física, sino que ya tendríamos nosotros la posibilidad de acceder a una dimensión distinta. En este caso, por ejemplo, espiritual. Entonces, lo que insiste en este caso Florensky es que solamente si la alteridad, el otro, lo otro y la alienación del otro no fuera más que la expresión y la manifestación de esa identidad de lo mismo. O sea, aquí pues estaría de acuerdo con Florensky lo otro sintetizado por lo mismo. O sea, habría pues, no solamente una alteridad marcada por la secuencia temporal y por la divergencia espacial, sino que a su vez estaría condicionado por aquello mismo que en efecto los fundamenta. Por eso les decía que hay grandes cercanías entre, por ejemplo, Pavel Florensky y Michel Henry. Michel Henry dice exactamente esto de una manera mucho más condensada, ¿no? Eso mismo que es lo otro. Eso es a lo que se refiere en este caso también Florensky. O sea, hay eso otro, hay una alteridad, pues, que en efecto discurre según el transcurrir espacio-temporal. No obstante, esto mismo, esto otro, remitiría a aquello que en efecto no estaría sometido, por ejemplo, a este tipo de condicionamientos, ¿no? Habría, si lo quieren ver así, una unidad mucho más importante que habría que tomar en cuenta y que, como dijimos hace un momento, al inicio,
para Florensky constituiría precisamente esa unidad infinita. O sea, tendríamos pues que ir más a fondo. Incluso, de acuerdo con Florensky, una cosa es la estructuración pues de lo externo, entiendas en este caso por lo externo el mundo en su conjunto, es decir, este continuum espacio-temporal. Una sería pues la estructura de lo otro, del mundo, pero otra cosa también sería la estructura interna que correspondería a un ámbito diferente. En este caso, como menciona Florensky, a la estructura interna de lo eterno. Y de hecho, digamos, la problemática que va a abordar o con la cual intenta Florensky poner al descubierto sus convicciones es por medio de lo que nosotros llamaríamos simple y sencillamente la sucesión temporal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una sucesión temporal, podríamos referirlo hablando, por ejemplo, en términos de momentos. Lo dice Florensky. Si un momento otro del tiempo no destruye, no devora a este momento, sino que siendo otro es al mismo tiempo este, es decir, si el nuevo momento que aparece como nuevo es el antiguo en su respectiva eternidad, entonces significa que la estructura interna de lo eterno es aquello que constituiría su unidad real. O sea, nosotros vemos que el tiempo pasa, pero algo permanece. Y esto es evidente. O sea, nosotros, por ejemplo, a pesar de que ha pasado el tiempo, de acuerdo a el discurrir de nuestras propias existencias, no podemos decir que por eso, en lo esencial, nuestra identidad se haya visto perturbada o se haya visto aniquilada. O sea, ¿cómo es posible? Pongamos un ejemplo más simple. ¿Cómo es posible que en la mañana yo ponga unas flores sobre una mesa y en la noche, o mejor dicho, después de una hora, siga con la convicción de que se trata de las mismas flores, aun cuando el momento temporal que se le adjudicó en un momento dado haya cambiado? O sea, ahí pues, ¿no? Lo que sostiene Florensky es que en efecto hay una estructura interna, una estructura externa que correspondería a la sucesión espacio-temporal, pero a su vez hay una estructura interna de lo eterno, como él lo llama, que apuntaría a esta unidad real, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una mascota, ¿por qué por la mañana, ¿no?, lo saludamos y al anochecer, o sea, después de que han pasado muchos momentos en la noche, llegamos con la convicción de que se trata exactamente del mismo perro, aun cuando el tiempo ha cambiado? O sea, aun cuando ha pasado el tiempo y no podemos decir que se tratara de un ser absolutamente extraño para mí. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo con Florensky, si analizáramos, aunque sea muy por encima, la sucesión temporal, podríamos hacerlo, como dijimos, remitiéndonos a la cuestión del momento. Y podemos decir que en un primer punto hablaríamos de un momento actual. Lo que llamaríamos, pues, el momento presente. Pero este momento actual no se congela, no es estático, es dinámico. Al punto de que de este momento actual, en una sucesión ininterrumpida, se daría entonces paso a un momento nuevo. Pero a su vez, este momento nuevo conserva algo de este momento ya pasado. Lo que sería, pues, en este caso, una continuidad, como yo les decía, una, si lo quieren ver así, permanencia. E incluso este momento nuevo que parece darse en lo porvenir, está a su vez remitido en una vinculación esencial a ese momento actual que ahora es ya ese momento antiguo, ¿no? Que pasó de ser pues lo actual a lo antiguo. Para Florensky, lo importante es que no nos quedemos solo entonces con esta estructura externa del discurrir temporal, sino que también seamos capaces, pues, de captar la estructura interna de la misma eternidad. Es aquello, pues, esta estructura interna de la eternidad, o sea, esta unidad infinita, la que permite que a pesar
de que se dé una sucesión, por ejemplo, en este caso temporal, se siga manteniendo la identidad correspondiente. O sea que, en pocas palabras, A es igual a A y A no es igual a no A. Ahí es donde Florensky, ¿no?, es el gran maestro de las antinomias o de la contradicción. O sea, lo primero que Florensky quiere dejar en claro es que dentro del ámbito del entendimiento las cosas parecen sumamente sencillas. A igual a A. Pero esta es una excesiva simplificación, porque el ser de hecho no se ajusta a esta ley. ¿Cómo podría aplicarla, por ejemplo, a una manzana? Es más, aunque yo la mordiera, de hecho tengo la convicción de que me estoy comiendo la misma manzana, no de que estoy, ¿no?, devorando una manzana absolutamente distinta. Entonces, para Florensky, lo fundamental es que, aunque aquí ciertamente hay una sucesión, en realidad, de fondo, lo que permite que las cosas sean y no sean al mismo tiempo es la estructura interna de la eternidad. Y por ende, esta unidad infinita que en un primer momento Pavel Florensky está intentando destacar y poner al descubierto. Por eso dirá, si en fin, cada uno de los elementos del ser no es más que un factor de una relación sustancial, de una relación sustancia, entonces podemos encontrar, ¿no?, plenamente restablecida aquella que llamamos ley de la identidad, pero bajo su auténtico fundamento. O sea, por decirlo de otra palabra, una cosa es el modo en el cual las cosas se dan en el mundo y otra cosa es de qué manera estas cosas que se dan en el mundo se atienen de hecho a una genuina relación substancial, es decir, una relación sustancia. Es lo que habíamos dicho. Volvamos al caso de la manzana. Si yo muerdo una manzana, esta manzana físicamente, materialmente ha cambiado, es claro. Ya no tiene la misma forma. De hecho, le faltaría un pedazo, ¿no? Y más si le di un gran mordisco. Pero sustancialmente es la misma manzana. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo primero que Pavel Florensky busca destacar. O sea, el hecho de que, aunque aquí las cosas se presentan de una manera ciertamente compleja y se nos van de las manos, en todo caso, lo que verdaderamente subsiste en este acontecer, o sea, en nuestra propia experiencia ordinaria, es una relación sustancial. Y esto es lo importante. Todavía Florensky aquí se mueve, digamos, dentro de la terminología griega clásica, el accidente y la sustancia, que nos remitiría en un primer momento a Aristóteles, por ejemplo. La sustancia como aquello que no cambia y el accidente como aquello que en efecto padece el cambio. No obstante, lo que nos está mencionando Florensky es que, aunque nosotros veamos que una cosa cambia, por ejemplo, una manzana mordida, la relación sustancial que la fundamenta, esta no se altera en lo más mínimo. Es la misma manzana a la que me estoy comiendo. De hecho, nosotros no tenemos la impresión de que si pudimos comernos una manzana en 20 mordidas, nos comimos 20 manzanas distintas. De hecho, tenemos la convicción de que se trata de una única manzana, sustancialmente hablando, aun cuando ésta se haya visto modificada de acuerdo al respectivo suceder espacio-temporal. O sea, hay una continuidad, pues, que es la que sustenta justo lo que se da en el plano exterior. O sea, de acuerdo con Florensky, recuerden siempre en esta línea simbólica, una cosa es lo que nosotros vemos en el exterior, que sería como la primera relación. O sea, una cosa es lo que nosotros vemos que sucede en el exterior, pero otra cosa es aquello que verdaderamente ocurre en el interior. O sea, una cosa pues es aquello que acaece visiblemente y otra cosa es lo que acontece de manera sustancial, de manera invisible, ¿no? Aquí hay como un problema importante que de hecho Pavel Florensky
no está evadiendo para nada. Por eso, en pocas palabras, lo que hace Florensky es pensar el tiempo y el espacio, o mejor dicho, el espacio-tiempo, porque para Florensky son inseparables, ¿no? Tendremos que hablar de este continuum espacio-temporal, más bien como una especie de unidad internamente trabada y justificada. O sea, para Pavel Florensky, el espacio-tiempo es pues una unidad que internamente posee su respectiva estructura y que por ende está pues también justificada. Y es más, es precisamente en esta unidad donde cada uno de los elementos espacio-temporales y que la experiencia empírica común nos muestra, por ejemplo, como dispersos o contrapuestos, es decir, como cosas absolutamente distintas, en todo caso están relacionados más allá de sí mismos. Subespecie a eternitatis, ¿no? Bajo una especie de eternidad. Entonces, esta relación sustancial, que es interior, significa que entonces todas las cosas poseen su respectivo fundamento más allá de sí mismas. En sí mismas no se mantienen. Por eso nosotros podemos ver como, por ejemplo, siguiendo el caso de la manzana, una manzana, ¿no?, puede llegar a podrirse en unos cuantos días. Atraviesa pues la degradación, ¿no? Literalmente quedaría corroída por la putrefacción. No obstante, lo que sostiene Florensky es que esta relación sustancial, que sería justamente el fundamento y la justificación genuina, ¿no?, de la ley de la identidad, es algo que se encuentra, por así decirlo, ubicada más allá de las cosas mismas. Eso es lo que les permite, a pesar de su respectivo deterioro, a pesar, digamos, de su inevitable desaparición, mantenerse sustancialmente en ese discurrir espacio-temporal, ¿vale? Aquí pareciera que en un principio la cosa como que se complica, y en efecto es así. Recuerden que con Florensky uno va a crecer, y además va a crecer intensivamente, o sea, uno va a potencializar, ¿no?, de manera, me atrevo a decirlo así, dramática, las exigencias propias de nuestra capacidad inteligible. Entonces, lo que afirma pues Florensky es que nosotros empíricamente tenemos, si lo quieren ver así, una percepción limitada, ¿no? Para nosotros las cosas no son las mismas y cambian. No obstante, lo que afirma Florensky es que a pesar de que nuestra experiencia empírica común nos muestre las cosas como distintas, como diferentes, estas están relacionadas entre sí más allá de sí mismos. O sea, quiere decir que entonces el verdadero fundamento de cada cosa sometida al orden espacio-temporal remite a un fundamento distinto de sí mismo. Habría otro. En términos comunes, es lo que afirma la Biblia, por ejemplo en el Génesis, al decir que Dios creó al mundo. En el principio creó Dios el mundo. O sea, el mundo no se fundamenta a sí mismo. En todo caso, el mundo, si lo entendemos pues como este espacio temporal, remitiría a su respectivo fundamento más allá de sí mismo. Por eso, para Florensky, la ley de identidad, de acuerdo con el planteamiento que establece el entendimiento, no está justificada. Porque decir A igual a A es tanto como afirmar, por ejemplo, que el mundo es igual al mundo y que por ende encontraría su respectiva fundamentación en sí mismo y por sí mismo. Y eso es lo que Florensky dice, no es verdad. Esto no es cierto. O sea, el afirmar que A es igual a A y que por ende toda cosa es idéntica a sí misma y que no requiere de nada otro distinto así, es una total falsedad. Es esto lo que está cuestionando. De hecho, el primero también que lo va a intuir, vuelvo a repetir, será Aristóteles. En su metafísica, Aristóteles lo que le interesa tratar de comprender es el movimiento. O sea, ¿cómo es posible que las cosas cambien? Intuye que a pesar de que nosotros estemos sometidos a un cambio, no, pareciera que hay algo que finalmente permanece. Pareciera pues que hay una especie de continuidad
que no nos permite quedar plenamente hundidos en el caótico espacio temporal, ¿no? Como que habría pues algo ciertamente mucho más sustancial. Tan es así que Aristóteles entonces va a desarrollar este concepto filosófico, o le va a dar ya esta carga filosófica que se ha mantenido hasta la fecha, de ousia, que se suele traducir por sustancia. O sea, lo sustancial no cambia, a pesar de que nosotros veamos, de acuerdo a la experiencia común, cambios que Aristóteles llamará, por ejemplo, accidentes. Por eso es tan importante para Pavel Florensky que nosotros también nos tomemos muy en serio lo que él ha llamado la intuición discursiva. Porque la intuición discursiva lo que hace o nos ayuda es a intuir lo que sería la verdadera riqueza de la ley de identidad, precisamente al momento de apelar a ese ámbito de la relación substancia, ¿no? Como le llama en este caso Florensky. ¿Qué quiere decir? Que la intuición discursiva no puede quedarse en ese momento estático, estéril, ¿no? De la ley de identidad usual, A igual a A. Porque Florensky, pues, lo que está aquí pues, demostrando es que las cosas que están todas sometidas, pues, a este ámbito espacio-temporal, no encuentran su fundamento en sí mismas. Son, pues, si lo quieren ver así, ontológicamente insuficientes. No se sostienen a sí mismas. Lo único que sí les permite encontrar su respectivo fundamento es esa relación sustancial, esa relación sustancia que no se ve alterada o perjudicada por todo lo que acontece dentro del campo de lo exterior. Es lo que les decía, o sea, eso es justo lo que va a afirmar de una manera muy precisa el Génesis al decir que Dios es creador. O sea, la creación entera, el mundo, no encuentra su fundamento en sí mismo. Y no lo encuentra porque el mundo cambia. El mundo, si lo quieren ver así, está sometido a la transformación. Es más, si nosotros tuviésemos una flor muy bella en casa y se le cayeran casi todos los pétalos, seguiríamos convencidos de que es la misma flor. O sea, ninguno de nosotros, si se le cae un pétalo, llegaría y diría, esta ya no es mi flor. Esta es una flor distinta, ¿no? Es más, a lo mejor le pondríamos más agua o incluso, ¿no? Tratamos a veces de alimentarla para que se conserve, a pesar de los cambios que puede padecer. Entonces, de acuerdo con Florensky, este planteamiento de la ley de la identidad meramente abstracta no posee su respectiva justificación. Porque, como mencionó Florensky, el ser no se somete a esta ley, ni siquiera en nosotros. A ver, ¿por qué cuando vemos una fotografía de cuando éramos bebés, aunque no nos acordemos, tenemos la convicción de que sí se trata de nosotros? O sea, ninguno tiene, digamos, como crisis profundas de una especie de discontinuidad. No, al contrario, las cosas, a pesar de los cambios, insisto, parecen sostenerse por una continuidad sustancial que les permite mantenerse aún, o mejor dicho, a pesar de la sucesión espacio-temporal. ¿Se entiende? Entonces, en un primer momento, lo fundamental para Florensky es poner atención en esta relación sustancial. Y no quedarnos en un planteamiento estático, empobrecido, por ejemplo, donde la ley de la identidad, que es lo que está promoviendo Pavel Florensky, parece dejarnos plenamente satisfechos. Porque, como va a afirmar, y esa es una de las grandes convicciones de Florensky, el ser no es así, o sea, la realidad no es así. No hay estos momentos estáticos de A igual a A, no las hay. O sea, la realidad pues no es así, no es una realidad abstracta, no es una realidad que pueda ser expresada, por ejemplo, en estos términos tan simplificados. Aún cuando para el entendimiento las cosas sean única y exclusivamente así. No, dirá Florensky, no podemos conformarnos con esta pobreza intelectual. Tenemos que trabajar más y entonces buscar tanto la justificación como el fundamento. Por eso yo también les había dicho que con Florensky uno crece.
O sea, no es de que quiera, es que uno crece. En primer lugar, porque nos libra, gracias a Dios, de la pereza intelectual. De suponer que las cosas están plenamente claras a partir, por ejemplo, de postulados de este tipo. Bien, vean lo que dice Florensky. Esta última tesis, o sea, lo que ahorita expusimos, nos ofrece al mismo tiempo la respuesta a la vieja cuestión. ¿Cómo es posible que cada A sea A? O sea, ¿cómo es posible que cada cosa, a pesar de los cambios que sufre, sea exactamente la misma cosa? Piensen, traten de retener aquí la imagen de la manzana. Estamos convencidos de que me estoy comiendo una manzana, no de que me estoy comiendo 50 manzanas. De hecho, quedaríamos sumamente desconcertados, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, ¿no?, que cada cosa sea esa misma cosa, que A sea A? Dice, sí, esto es posible, porque en este caso, de la ley de la identidad misma, se deriva una fuente que destruye la identidad. Pero como contrarréplica, o sea, ¿a qué se refiere Florensky con que emerge de su misma fuente una ley que a su vez destruye una fuente que destruye la propia identidad? Habrá personas, ¿no?, que quieran presentarse como muy listas, muy listillas, y nos digan, al morder la manzana, que ya no es la misma manzana porque ya no tiene exactamente la misma forma. Dice, claro, pareciera entonces que algo brota y destruiría esta identidad. Dice, pero como contrarréplica, esta misma destrucción de la identidad es la potencia y la fuerza de su restauración y de su renovación eternas. Fíjense aquí, Florensky lo dice así como de pasada, pero traten de captar la profundidad que tiene. Vuelvo a repetir. Dice, pero como contrarréplica, esta misma destrucción de la identidad, o sea, esta manzana es la manzana, pero ya no es exactamente la misma manzana, porque está mordida. O sea, su forma cambió, le falta un pedazo, pues, se le ha quitado materia, ¿no? Se ha visto transformada. Dice, a pesar, la contrarréplica es que esta misma destrucción es la potencia y la fuerza de su restauración y de su renovación eternas. ¿Qué es esto? Por eso les decía que le dice Florensky como de pasada. ¿En qué se está, si lo quieren ver así, en qué se está inspirando Florensky? Pues en la resurrección. En que en realidad lo que nosotros podemos ver como destructivo es justo la fuerza que permite esta misma restauración, el don de sí, la entrega de sí. ¿Cómo se alcanzó la salvación? Por medio de la muerte del Señor en la cruz. ¿Qué brotó de esta muerte? Traten de detenerse aquí un momentito. O sea, ¿qué es lo primero? Fíjense, Jesús muere en la cruz, ¿no? ¿Y qué es lo primero que ocurre a partir de este cadáver? El surgimiento de la iglesia de los gentiles. No es el centurión el primero que tiene una conversión y reconoce que este era verdaderamente el Hijo de Dios y está ante un cadáver. Y después lo traspasan con la lanza y brotó de inmediato sangre y agua. Y estamos hablando de un cadáver, de un muerto, de alguien realmente muerto. ¿Qué brota de este corazón traspasado de un cadáver? Los sacramentos de vida eterna, ¿no? Bautismo, Eucaristía, etc. O sea, esto es lo que quiero que vean. O sea, cuando nosotros pensamos en términos de anulación, lo vemos como en sentido negativo. Pero es porque no hemos comprendido su verdadero sentido profundo, que es lo que le interesa en este plano poner al descubierto a Pavel Florensky. Es lo que decía el Señor, ¿no? Quien quiera venir a mí, renuncia a sí mismo. Después sígame. O sea, solo a partir de este momento destructivo es que aparece la restauración, o como le llama de manera más bella Florensky, la renovación eterna. ¿Qué significa entonces de fondo en términos filosóficos? Que la constitución esencial de toda la realidad remite a su verdadero fundamento, que es Jesucristo. O sea, el mundo acontece según la propia realidad del Señor. Por eso acuérdense que una de las convicciones más importantes para Florensky es dejar en claro ya que antes de la creación está la redención. Ese es el modelo. Todo fue hecho por Él y para Él.
por él. O sea, él es la base, el arquetipo, por utilizar un término técnico. O sea, quiere decir que lo que nosotros ya hemos visto a partir de la encarnación es justo lo que ha sucedido desde toda la eternidad. O sea, el mundo está pues alineado con la propia realidad que se nos ha revelado en la encarnación del Señor. Es pues esta renovación, no es que se anule. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, ¿qué pasa? Se queda infecundo. Pero si muere, entonces dará mucho fruto. Esta es la línea que está exponiendo aquí Florensky. La manzana mordida queda, digamos, se comete un atentado contra su identidad, pero es gracias a esta identidad que entonces se produce esta fuerza de restauración, esta fuerza de renovación eterna. O sea que es a partir de la negación de uno mismo como se alcanza la continuidad y por ende la permanencia. Aquí es donde Florensky encuentra una de las antinomias más importantes de todas. Para que algo realmente sea, tiene que dejar de ser. Si se aferra a sí misma, entonces no se mantiene en pie. Y esto tiene todavía otro sentido un poquito más profundo. El morir a uno mismo y no obstante mantenerse ontológicamente hablando es un gesto de humildad que permite reconocer que nuestro verdadero fundamento se encuentra más allá de mí. ¿Se entiende? Es tanto como afirmar que Dios es mi creador, que Dios es realmente mi fundamento. Y en último término, lo único que en verdad me justifica. Esto es, digamos, como muy importante de tener en cuenta, ¿vale? O sea, el hecho de darnos cuenta que lo que nosotros podemos malinterpretar en un primer momento en términos del entendimiento como algo estático, tiene pues también una dinámica de muerte y resurrección. Porque, vuelvo a repetir, como dice Florensky, esta misma destrucción de la identidad es pues la potencia y la fuerza de su restauración y de su renovación eternas. Muerta e inerte como un hecho, la identidad puede ser y será sin duda viviente en cuanto acto. Entonces, el ser es viviente. Y este ser es viviente en cuanto acto porque no está limitada a un mero hecho estático. O sea, hay también que, por decirlo así, profundizar en las entrañas mismas de la realidad, de acuerdo a su fundamento y también, vuelvo a insistir, de acuerdo a su respectiva justificación. Esto es muy importante de tener en cuenta, porque nosotros podemos ver algo como un hecho. Por ejemplo, A igual a puede ser descrito en términos de un hecho. Ok, aquí vemos un hecho. Pero este hecho, de acuerdo con Florensky, es inerte. Si lo quieren ver así, abstracto. Es un planteamiento que el entendimiento establece como un hecho. Sí, pero dice Florensky, este hecho es inerte. Lo que más bien tendríamos nosotros, ¿no?, que buscar no es el hecho de esta manera, sino el acto. ¿Qué quiere decir? La realización del ser. ¿Cómo el ser se realiza dentro de su propia configuración? ¿Entiende? El acto ya como realidad de realización. Acuérdense que este término de realización es también el que le es sumamente importante a un Michel Henry. Cuando afirma, por ejemplo, que el ser es el ser del ente. Se apela pues a esta realización. Y añade Florensky, la ley de la identidad representará entonces no la ley general del ser, como si se tratara de una ley abstracta, sino, es decir, dice Florensky, superficial, sino la ley la superficie del ser profundo. Quiere decir que los hechos, cuando son expuestos, por ejemplo, bajo la formulación lógica de la ley de la identidad que el entendimiento asume,
se está refiriendo solo a una superficie. Lo que le interesa a Florensky es qué hay detrás de ello. O sea que no basta pues con quedarnos en la superficie de las cosas, sino que habría que apelar a su respectiva profundidad, o sea, a su fundamento y también, por ende, a su justificación. No quedarnos pues únicamente con el aspecto externo, porque de hecho, dirá Florensky, más allá de esta superficie, el entendimiento ya no puede llegar. Ya no. O sea, para el entendimiento, por ejemplo, lo que ocurren son hechos. Pero, dice Florensky, no es lo único que hay. Lo que hay es un acto. Un acto que en principio está basado en una relación substancial y después, ahora sí, posee estos otros elementos que sí podrían ser, digamos, remitidos en términos de exterior. En pocas palabras, lo que le interesa, pues, a Florensky no es un hecho inerte o abstracto, sino el que podamos conducirnos hacia la profundidad de la vida. Y no quedarnos únicamente en la superficie. De hecho, esto es muy importante en todos los planos que constituyen nuestra existencia. Por ejemplo, si a una persona la detuvieron porque cometió un homicidio grave, es muy fácil, ¿no?, tachar a esta persona de criminal como un hecho. Mató, es un asesino o es un maldito asesino. Pero esa es la superficie. ¿Qué hay más allá? O sea, ¿qué hay realmente de fondo de este hecho? No tendríamos que sondear en la profundidad de la vida en base a toda la serie de circunstancias que están al fondo de este hecho consumado. O sea, una cosa es lo que se expone en la superficie y otra cosa es todo lo dado previamente, que es por lo regular lo que pasamos por alto. Porque hoy en día somos también un mundo fuertemente marcado por hechos. Lo que nos interesa son los hechos. Por ejemplo, un noticiero, lo que nos presenta son ciertos hechos. De hecho, hay un noticiero que lleva este título. Hechos, ¿no? Un hecho. Ah, asaltaron tal banco. Sí, pero ¿qué nos dice ese hecho? Nada. Porque solo se queda en el plano superficial, en la forma exterior. Como si fuera algo, digamos, totalmente claro. Sí, pero ¿qué hay de fondo de todo ello? O sea, ¿qué hay realmente involucrado en este hecho? ¿Qué hay más allá de los hechos? Lo que encuentra Florensky es que lo que hay es un acto. ¿Entiendes? O sea, esta relación substancial, que en último término es lo que constituye la profundidad misma de la vida, que es la realización. O sea que es lo que Florensky, digamos, está insistiendo, es que tenemos que profundizar y no meramente exteriorizar. No quedarnos en la superficialidad, sino que tenemos pues que apelar siempre a lo profundo. Por ejemplo, ¿qué hay en lo más hondo de cada corazón humano? Ni uno mismo lo sabe. Solo Dios. Yo no me puedo quedar simplemente en los hechos, porque la situación es mucho más compleja, es mucho más difícil, es mucho más real. ¿Se entiende? Y es este acto lo que efectivamente nos permite lo real. Así pues, la unidad infinita, la intuición de la unidad infinita, no tendría por qué remitirse a un hecho meramente inerte, por ejemplo, el que expone la ley de la identidad, sino que esta intuición tendría que llevarse a una dimensión muchísimo más importante, a una intuición donde sobresalga justo la relación substancial. Quizá también por esto el Señor nos dijo, no juzguen porque no saben. Nosotros, seamos honestos, ¿en base a qué elaboramos nuestros juicios, nuestros enjuiciamientos? A hechos. Pero no tenemos en cuenta todo esto. O sea, no sabemos realmente qué hay detrás del telón, ¿no? ¿Qué hay, digamos, en ese trasfondo que prácticamente pasa desapercibido, incluso ignorado?
porque lo único que nos interesa o con lo único que solemos conformarnos es con la superficie, con esa exterioridad, ¿no? Aparentemente autosubsistente que llamamos hecho. ¿Se entiende? De ahí pues que entonces añada Florensky. Y en esta vida pueden entonces, ahora sí, encontrar la ley de la identidad, tanto su raíz como su justificación. Entonces, esto real, eso es a lo que insiste Florensky, esto real es la vida misma. O sea que la vida no es un simple hecho, es un acto sumamente complejo. O como diría Gabriel Marcel en su lenguaje filosófico, que también es muy atinado, la vida no es un problema, como puede resolverse un hecho. A igual a. La vida es misterio. O sea, que nosotros no nos quedemos, pues, con un montón de hechos que carecen incluso de justificación en sí mismos, porque parecen dejar de lado u omitir su respectivo fundamento. En cambio, a lo que estamos llamados a captar es justo la vida en términos de lo que ella misma es. Una profundidad cuya relación sustancial permite pues todo lo demás. ¿No? Es cuando a veces decimos que alguien es una persona mala. Ok, eso puede ser un hecho y podemos tener bases, ¿no?, para afirmar una cosa así, pero sigue siendo un hijo de Dios. Sigue siendo un ser creado a su imagen y semejanza. Esto no cambia. Y ahí se requiere un esfuerzo muchísimo mayor que un mero posicionamiento superficial. Por eso va a decir, ciega en cuanto dato, o sea, no basta con quedarnos un dato. Un hombre asesinó a sus 3 hijos. Dice, ciega en cuanto dato, la ley de la identidad puede ser racional. Ok, pero en cuanto que es creada. O sea, en la medida en la que es eternamente creada. Con esto, ¿a qué se refiere Florensky? Que si bien es cierto, por ejemplo, que pueden darse hechos, ¿no?, de esta manera, expresados de este tipo, esto no excluye que a su vez estos hechos estén sustentados en algo mucho más esencial, es decir, en esta misma profundidad de la vida. No solo es el hecho de que una persona haya matado a sus 3 hijos, sino que lo condujo realmente a él, a eso. Además, no lo hizo solo. Hubo muchos que también le afectaron para llegar a algo así. Eso es lo que no se ve. ¿Se entiende? O sea, lo queremos ver de una manera exterior que parece o que aparece como algo, de acuerdo con Florensky, extremadamente simplificado. Y ese es un lujo que no nos podemos dar. O sea, deberíamos, pues, de dirigir nuestra atención a esa profundidad misma que corresponde con la realidad. Esta realidad que, como también menciona Florensky, es la de la vida. O sea, la vida no es tan sencilla. No es tan sencilla como establecer, por ejemplo, un juicio o un determinado veredicto. No es tan fácil. O sea, no es una cuestión de simplificación. Más bien, lo que realmente se requiere es una profundización. De ahí, entonces, que añadan: carnal, inerte y mortífera en su carácter estático, puede ser más bien espiritual, viviente y vivificante en su dinámica. Entonces, a lo que nos invita pues Florensky es a no quedarnos detenidos en un planteamiento estático, en la estática pues de la ley de la identidad, sino que comprendamos que esto que nosotros llamamos vida y que es la realidad en sí misma, en efecto es algo dinámico y por ende algo complejo. O, volviendo a retomar a Gabriel Marcel, algo dramático. O sea, cuando Gabriel Marcel habla del drama, se refiere a la constitución concreta de la existencia humana. O sea, no es algo tan sencillo. Porque para Gabriel Marcel, por ejemplo, ¿no?, cuando habla de esta situación, se refiere al carácter dramático, por ejemplo, de la existencia. Como en los personajes que aparecen en una obra teatral. Tienen claroscuros. Tienen aspectos sumamente destacables y algunos muy deplorables, por ejemplo. Pero no podemos limitarnos a un mero esquema, ¿no?, a un esquematismo
que lo que hace es perder de vista la realidad profunda de su respectiva dinámica. ¿Se entiende? Imaginen esto en la cuestión de la fe. O sea, hoy creo que sí, ¿no? La fe en gran medida la vemos como algo estático, algo que requiere de ciertos elementos para llevarse a cabo y no como una experiencia sumamente dramática, sumamente compleja, que posee además su respectiva dinámica. Como algo dinámico, no como algo netamente estático. ¿Se entiende? O sea, que recuperemos, pues, en este caso, el realismo. Y pregunta, entonces, a la cuestión, ¿por qué A es A? Nosotros respondemos. Lo es porque siendo eternamente no A, encuentra en este no A su afirmación en cuanto a. Y no es un juego de palabras. ¿Por qué A es A? Porque su ser es una donación mantenida. Por eso, otra vez recuerden la afirmación fundamental de Florensky que aquí hemos destacado. Todas las cosas no se fundamentan a sí mismas. Remiten a un fundamento distinto de sí. No poseen, pues, este carácter, si lo quieren ver así, fundante. O sea, más precisamente, A es A porque es no A. O sea, una cosa es decir, A es A. ¿Esta mesa es mesa, por ejemplo? Porque esta mesa no es esta mesa por sí misma, requiere a su vez al que la hizo. Alguien me puede decir, no, pero a lo mejor fue de fabricación industrial en serie. Bueno, pero aún esa fabricación, ese sistema industrial, remite a otro que lo ideó, que lo planeó, un ingeniero. Y este ingeniero a su madre, y su madre así, hasta que finalmente llegamos al verdadero fundamento de todo, Dios mismo. O sea, nadie es, si lo quieren ver así, autofundante. No somos autosuficientes. A pesar de que el mundo moderno nos ha querido, ya veremos más adelante de qué manera tan precisa lo define Florensky, ¿no? A pesar de que el mundo moderno nos quiera convencer forzosamente de que somos autónomos. No hay tal autonomía, es una mentira. Por eso estudiamos la invención de la autonomía, para exponer cómo se gestó esta vil mentira, que además no solo genera estragos en el nivel ético de nuestra existencia, la indiferencia, ¿no? Apatía, el desinterés, no, sino que además tiene estragos con respecto a la contemplación misma de la verdad, es decir, en relación pues a lo que somos. Y añade Florensky, no siendo pues igual a A, es decir, a sí mismo, es establecido siempre como A por la fuerza del no A, en el orden eterno del ser. O sea que en realidad nosotros no somos, se nos concede ser. No tenemos autosuficiencia ontológica. Esto no es lo que se expresa, por ejemplo, en términos de polvo eres y al polvo volverás. No es esta insuficiencia ontológica la que nosotros nos negamos ciertamente a reconocer por esta idea moderna, esta invención moderna de la llamada autonomía. Es más, ni siquiera tenemos una autosuficiencia ontológica en términos corporales. Alguien puede decir, es que es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. Ni siquiera tienes dominio sobre él. No puedes evitar el envejecimiento. No lo puedes evitar. No puedes evitar el deterioro. Ni siquiera tus facultades, en cuanto tal, ¿no?, las puedes mantener por ti mismo. Y esto es algo que vivimos de manera ordinaria. Hay gente que dice con toda honradez, ¿no? No manches, ya a lo mejor ahora ya se me olvidan las cosas. O ya me duelen las piernas. O ya no aguanto las desveladas. Ya no, o sea, ahí hay algo, ¿no?, que nos indica pues que no somos finalmente autosuficientes. Y menos aún ontológicamente. Es más, esta supuesta autosuficiencia ni siquiera se da en el plano de la más burda materialidad. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pues yo soy autosuficiente porque yo me mantengo a mí mismo, ¿no? Compro lo que necesito. Sí, pero para que esta persona se pudiera tomar, por ejemplo, una bebida, pues tiene que haber otra persona involucrada en la producción y elaboración de esta bebida. No somos autosuficientes. O sea, lo que quiero que entiendan es que detrás de cada cosa hay miles de vidas involucradas. No hay autosuficiencia. Nadie puede ser autosuficiente. Incluso hoy nos dicen, no hay que ser autosuficientes alimentarios.
Pero también hay que adquirir tierra. ¿De dónde la estamos sacando? No la estamos inventando. Tenemos que conseguir tierra, tenemos que conseguir abono. A lo mejor el que se dedica al abono. O sea, no lo puedes producir absolutamente todo tú. No lo puedes. Ni siquiera puedes producir tu propia luz solar. Claro, hay lámparas de cultivo, pero no son equiparables y no lo van a hacer jamás al sol. Tienen deficiencias, generan problemas. ¿Se entiende? O sea, esto es como algo muy importante de tener en cuenta. Es lo que está exponiendo, en este caso, Pavel Florensky, y eso que está todavía dentro del plano formal. O sea, dentro, digamos, de una exigencia intelectual. Dice, de este modo, la ley de la identidad se encontraría fundada, ya no bajo su aspecto inferior, o sea, el aspecto inferior del entendimiento, sino bajo un cierto aspecto superior, y que en este caso Pavel Florensky define en términos de racional. O sea que en pocas palabras, el entendimiento ayuda, pero solo para captar la superficie. Pero a su vez, el entendimiento cede entonces el puesto o su lugar a la razón. Por eso la espiritualidad también involucra la razón. Es decir, el logos. No es renuncia a nuestra propia capacidad racional, es decir, pensante. Esto es algo, dirá Florensky, este carácter dinámico de lo que llamamos vida, es algo que a su vez compete a la razón, no al entendimiento. Hasta acá el entendimiento. O sea, parece, o no es verdad, que el entendimiento es extremadamente conformista. ¿No es verdad que vemos anunciado en un noticiero un hecho y ya parece que lo sabemos absolutamente todo? ¿Que ya lo conocimos todo? Dice Florensky, no basta con el entendimiento. Habría pues entonces que dirigirnos a nuestra verdadera dignidad racional, es decir, al verdadero despliegue de nuestra respectiva capacidad de razón, porque esto es un don. También somos seres pensantes. Esta razón es el logos. O sea, uno pues no llega a la profundidad de la vida por el mero entendimiento. Uno llega también por vía de la razón. Porque la razón, a su vez, es, digamos, cercana o afín a las propias realidades espirituales. No necesitamos, pues, para captar la verdad, eso es lo que quiero decir, no necesitamos para captar la verdad amputarnos la razón, sino más bien lo contrario, tomárnosla muy en serio. No es que nos estorbe, es que en realidad es requerida, porque este es ya el ámbito que ciertamente le compete. Ahora creo que puede quedar más claro el por qué siempre fe y razón van de la mano. Siempre, no fe y entendimiento. Porque si nos quedáramos en el entendimiento, lo único que hace el entendimiento es captar hechos. Dice Florensky, pero no solo hay hechos, hay actos. Estas digamos, ¿no?, profundidad de la realidad misma que el entendimiento no capta porque no le corresponde, pero la razón sí. Uno se eleva, pues, con las dos. Por eso San Juan Pablo II escribió esa famosa encíclica Fe y Razón, Fides et Ratio. Fe con las dos. No vamos a llegar al cielo amputados. O sea, el cielo no crean que está lleno de estúpidos o de irracionales. No, está también, ¿no?, los que se tomaron muy en serio las exigencias propias de la razón. O sea, aquellos que se tomaron muy en serio la dinámica dramática, compleja, antinómica, contradictoria de la vida. ¿En qué página vas? 183. De ahí pues, entonces, ¿no?, vean lo que dice Florensky. En lugar de la autoidentidad vacía, porque esto es un vacío, A igual a es ¿qué? O sea, ¿no? ¿Qué es eso? En lugar de la autoidentidad vacía, muerta y formal, A igual a, en virtud de la cual A debería excluir todo no A por su aceidad, afirmándose egoístamente a sí mismo, ahora más bien hemos obtenido la autoidentidad de A, rica de sentido, llena de vida y real, en la medida en que renuncia a sí mismo eternamente, y solo así es que se reencuentra eternamente a sí mismo
en esta renuncia. Ahí está la clave. ¿Por qué las cosas son lo que son? Porque están dadas a partir de la renuncia de sí mismas. Y por eso es que se mantienen o permanecen en esa renovación, como dice Florensky, eterna. ¿Se comprende? O sea, esto de verdad es muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que entonces, de fondo, lo que se encuentra en la base de este acto, en tanto relación sustancial, es decir, ¿cuál es la base de lo real? La renuncia. Eso es lo que está en la base, la renuncia. Es gracias a que no se da la autoafirmación egoísta que las cosas, en efecto, ¿no?, se despliegan misteriosamente en el acontecer espacio-temporal. Lo vemos en el caso de una flor. Una flor no se aferra ni siquiera a su momento de mayor esplendor. Incluso está dispuesta a renunciar a sí misma con tal de dar paso a algo mejor, el fruto, ¿no?, una vez que queda, por ejemplo, polinizada, es decir, en este caso, fecundada. Quiere decir entonces que el problema es la autoafirmación y que en este caso también para Florensky sería el enemigo más grave de todos, lo que él llama la aceidad. O sea, una especie de autoafirmación meramente egoísta, que no reconoce, en pocas palabras, que lo que nosotros llamamos vida no es más que una entrega permanente para ser finalmente retomada. O sea, es una renovación. Hay, si lo quieren ver así, un transcurrir. Y ahí es donde entra la cuestión más fundamental del tiempo. Porque el tiempo no es más que la renuncia sustancial de cada momento para dar paso a una renovación ininterrumpida. ¿Qué es el tiempo? Muerte y resurrección. Cada instante, cada momento es muerte y resurrección. Y en esto a partir de esto es que estuvo conformado el mundo, la creación en su conjunto, aún antes de la encarnación del Señor. Ahora entienden por qué para Florensky era como tan evidente que antes de la creación está la redención. Aquí es donde se expresaría pues esta dinámica. Entonces cuando hablamos de que la vida es dinámica, su dinámica no solo se refiere a los hechos espaciotemporales que podemos captar por medio de la experiencia común, sino que esta verdadera renuncia es justo la dinámica sustancial de la vida. Pero esto es algo que no se da dentro del plano exterior, es algo que más bien corresponde al plano interior. ¿También las apuntan? Bueno, entonces, o sea, esto es como muy fundamental de tener en cuenta. El no pasar por alto, pues, la necesidad que tenemos de captar de manera adecuada esta dinámica. Por ende, ¿qué es lo que se opondría? Podríamos preguntar en este momento, ¿qué es lo que se opone a la vida? La autoafirmación, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Muerte, vaciedad, vacuidad. Es estática, no dinámica. Aniquilación, en un sentido muy, muy marcado. De ahí pues entonces que añada Florensky. Si en el primer caso entonces teníamos A igual a A por el hecho de que todo era excluido de A, ¿no?, asumiéndolo bajo esta ley de la identidad, ahora lo que vemos es que A es A gracias a la afirmación de sí como no A, como renuncia. Gracias pues a la asimilación e identificación de sí con todo. Ahí hay entonces donde podemos nosotros comprobar que hay una especie como de vínculo importante que no puede ser desatendido, la relación sustancial. Por eso insistirá Florensky que solo esta intuición síntesis, y que además, ojo, es percibida por una revelación, es lo único que salvaría a la ley de la identidad. O sea, sería lo único que realmente nos ofrecería esta intuición síntesis, esta visión, por ejemplo, ya en sentido netamente patrístico,
Esta visión es lo único que nos aportaría tanto la justificación como el fundamento de todo lo real en su conjunto, del mundo mismo y por ende también de nosotros. De otra manera, quedaríamos detenidos, estancados, ¿no? Literalmente condenados a la vacuidad, a esa especie de vacío mortal de los hechos planteados única y exclusivamente por el entendimiento, ¿no? Si lo tratáramos de resumir de esta manera, el mundo tiene un sentido. El mundo en su conjunto, la vida en su conjunto tiene un sentido. Pero este sentido le compete a la razón, no al entendimiento. Y el sentido fundamental es esta dinámica de renuncia, que incluso se manifiesta a través de una concreción ontológica. La realidad es así por esto. O sea, no solo nos quedamos pues con lo meramente exterior. Así pues, lo que insiste Florensky es que tratemos al menos de captar esa unidad real que el entendimiento no capta, porque el entendimiento queda disgregado en la multiplicidad del tiempo y del espacio. Para el entendimiento, A es igual a A, y por ende A no puede ser a su vez no A, ¿no? Como que eso lo excluye. Hay exclusión en el entendimiento. El entendimiento es excluyente. En cambio, dirá Florensky, la razón es incluyente. Porque es la razón la que logra captar precisamente esa unidad real, que abarca incluso la disgregación dada a partir de la multiplicidad del espacio-tiempo. Por esa razón, el entendimiento, dirá Florensky, no conoce más que una identidad inerte y vacía. A es igual a. No dice absolutamente nada. Es como si alguien te preguntara, ¿qué es una manzana? Manzana es manzana. No dice absolutamente nada. Bueno, eso hasta un niño lo sabe, ¿no? Y por eso lo reclama. Sí, pero ¿qué es manzana? O sea, ven más allá. O sea, cuando alguien nos cuestiona adecuadamente, lo que creo que de fondo, lo que nos está insistiendo es no te quedes acá. Vamos acá, esto es lo que me interesa. Aquí está literalmente lo interesante. Aquí está lo esencial. No solo queremos la capa superficial o exterior de las cosas. Lo que queremos es su propia constitución efectiva en su profundidad. Y para eso requerimos razón. Quizá por eso los niños preguntan frecuentemente, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y esto no les satisface. Pues porque sí. En realidad creo que eso es por pereza intelectual, es porque ya no queremos ejercitar más la razón, o sea, ya no queremos ir más allá, preferimos quedarnos dentro de estas constricciones. De hecho, fíjense qué importante, ¿no? Florensky llama al entendimiento equilibrio de bajísimo potencial. O sea, las personas que solo se dedican al entendimiento son de bajísimo potencial. ¿Por qué? Porque el entendimiento trata de mantener un equilibrio negativo y además excluyente. O sea, como si la cosa fuera ciertamente tan simple, como si la cosa fuera ciertamente tan sencilla. Así pues, la clave entonces que ofrece Florensky consistirá en reconocer, en síntesis, que la profundidad de la vida, la unidad infinita, es inaccesible al entendimiento. Por eso hay personas que lo dicen, es que no entiendo. O sea, no entiendo cómo tal cosa o, no sé, algo tan común como es que no entiendo por qué me acabas de decir por Facebook en la mañana que me amas y ahorita ya no me amas. No entiendo, o sea, si para mí era un hecho dado. No, pero la situación es más compleja. ¿Entiendes? Lo que dijimos, la clave entonces, primera que nos ofrece Florensky, es el hecho de reconocer que la profundidad de la vida es inaccesible al entendimiento. Y solo en esta profundidad de la vida, entonces es que la identidad, lo que realmente llamamos identidad, la cuestión de la identidad puede ser verdaderamente racional. Solo ahí. De otra forma aquí, no encaja. No es ni siquiera mínimamente aceptable. Solo aquí la identidad, dada esta intuición de la unidad absoluta, es que sería verdaderamente
racional. O bien, dicho de otro modo, solo la vida profunda es lo único que puede ofrecer la justificación y la raíz, es decir, el fundamento de la misma identidad. Ahora, ¿de qué vida se trata? Que eso es lo importante. ¿De qué vida se trata? Bueno, Florensky está pensando nada más y nada menos que en la vida trinitaria, que además es comunicada a la experiencia de la eclesialidad y descubrirá desde ella las leyes trinitarias reflejadas en todos los ámbitos del ser. O sea que estas leyes que configuran justo la dinámica profunda de la vida, basadas, como dijimos en un primer punto, en la renuncia, apelan además, dentro de la razón, a la vida trinitaria. Porque, de acuerdo con Florensky, es justo en la vida trinitaria donde se están dadas, ¿no?, las leyes que corresponden ontológicamente a todos los ámbitos del mundo, a todos los ámbitos del ser. Pero antes habrá que mostrar, y eso es lo que veremos en la siguiente ocasión, cómo concibe Florensky el sujeto de la identidad viviente. Eso es lo que le va, digamos, a interesar Florensky en la siguiente ocasión, el sujeto de la identidad viviente. Antes, fíjense, antes de la experiencia de la revelación, que al menos por ahora, dentro de la exposición que nos ha presentado Florensky, sigue siendo un postulado. Todavía requiere, pues, de una demostración seria. Al menos se da aquí como un planteamiento, es un postulado. Pero antes entonces, como dijimos, ¿no?, de indagar en este sujeto de la identidad viviente, ¿no?, será preciso profundizar en este postulado. O sea, cómo realmente se concibe este sujeto de la identidad viviente antes de la experiencia de la revelación. O sea, digamos, ¿qué sucede antes de que se alcance estas leyes reflejadas en todos los ámbitos del ser, que serían las leyes de la vida trinitaria? ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.